Hoy presentaremos la evolución de la lengua. El desarrollo de la lengua empieza en la prehistoria a raíz del año 5000 a.C. con la pictografía. La pictografía es una forma de comunicación escrita que se remonta al Neolítico, es decir, en la Edad de Piedra, donde el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante dibujos en una lámina de piedra. Empieza el arte rupestre, que son los rastros de actividad humana o imágenes que se han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas. Empiezan las señales de humo, utilizadas para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y se hacen mediante hogueras. Empiezan los gruñidos, que son las voces emitidas por muchos tipos de animales. Ya empiezan las expresiones corporales. Son las expresiones a través de los movimientos, posturas o gestos que se hagan con las diferentes partes del cuerpo. Edad antigua. El lenguaje marca de forma definitiva al hombre en el sentido de nombrar las cosas, animales y personas. La escritura adopta otra forma de comunicación, la cual elegida por el hombre en un momento determinado de la historia. La imaginación humana generó una de las más grandes herramientas del lenguaje hablado y fue una de las más notables para la creación humana. En 1455 se crea la primera imprenta que permitió editar la Biblia, la cual fue creada por los hebreos. Los fenicios en los siglos XVI y XV a.C. se crea el alfabeto. Los hindúes Hapasaf fueron los primeros en hablar de la palabra. Edad media. El latín se adopta como única lengua de la cultura. Se da una lengua muerta paramente escrita. Estudios semióticos que se refieren a la síntesis y a la semántica, esto quiere decir signos, palabras y expresiones de diferentes lugares. Se da el castellano medieval entre el siglo X y siglo XIV. Eso se caracteriza por poseer un número elevado de sibilantes y distinguir entre fricativas, sordas y sonoras. Edad moderna. Surge el lenguaje poético por medio de jeroglíficos, mímicos e ideogramas de escritura pictográfica. La lengua materna es poética y surge por naturaleza. El lenguaje convencional es el de la razón abstractiva y reflexiva. El lenguaje es analítico y dado a esto surge el método analítico. El castellano se remonta en el siglo XI. Se da el castellano medio entre el siglo XV y XVII. Se llevaron algunos cambios, entre ellos el reajuste de las sibilantes y la fijación de la posición de pronombres clíticos. Edad contemporánea. El latín deja paso al castellano como lengua del saber y de la cultura. Se convierte el castellano como lengua. Esto se da en el siglo XVIII, que empieza la fonología y la gramática del castellano y como lengua de enseñanza. Se funda la Real Academia Española, la cual se carga de fijar el idioma y sancionar los cambios que de su idioma habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. Se termina el cambio fonético, morfológico y el sistema verbal de los tiempos simples para quedar unificado hasta el siglo XX. En América, la llegada de la radio, el cine, la televisión borra las fronteras dialécticas que existían. El lenguaje irá cambiando a medida que avanza el tiempo. Un aspecto sorprendente del cambio y la evolución de las lenguas es la influencia de la moda e incluso de idiosincrasias individuales mientras la necesidad aumenta. El vocabulario se expande al combinar viejas palabras o inventar nuevas, y las reglas se pueden volver más detalladas. Esto fue una vista al pasado. Muchas gracias. Hoy presentaremos la evolución de la lengua.